Eugenia Ramírez, estamos en vivo, grabando ya. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, un placer, tremendo placer de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ayer mismo estábamos escuchando el disco Suavidad al Aire, que fue uno de los que encontré en Spotify y eso, que tenía la música y más o menos por el idioma español fue que lo escogí porque dije, bueno, todo lo demás es como con otros tipos de idiomas y escogí ese y me pareció genial, tremendo trabajo orquestal atrás. Cuéntame cómo sale ese disco, cómo es todo ese fenómeno de la grabación de ese estilo de música que es tan grande, ¿cómo funciona eso? Fue un trabajo en realidad súper grande porque no fue solamente la grabación de la música, sino fue el rescate de la música. Casi en su totalidad ese disco es música que se transcribió de los archivos catedralicios para este proyecto. Si acaso una o dos obras ya estaban transcritas, pero el resto de las obras se transcribió de los archivos barrocos de las catedrales aquí en México para hacer este material. Entonces es música que desde el siglo XVIII, digamos, no se escuchaba. Así que fue súper emocionante. Intervinieron bastantes musicólogos y bueno, después fue reunir la orquesta. Fue mi primer disco solista en realidad, o sea, había participado con algunas cositas, pero fue mi primer disco enteramente mío. Sí. Entonces, fue súper importante desde muchísimas perspectivas. ¿Y cómo se une el concepto? ¿Esos son temas tradicionales como del barroco, compositores del barroco, o son temas autóctonos creados en México? ¿Cómo funciona la selección de temas? Sí, es música de la colonia, música justamente desde el 17 y 18, y es música que se hizo aquí por maestros de capilla, compositores que ya radicaban aquí, algunos españoles radicados aquí, otros ya nacidos aquí, y pues sí, el resultado es ese, fue música producida en la Nueva España. Coño, ¿y es primera vez que se grababa toda esa música de la transcripción? Material sí, se han grabado ya, hay muchísimas obras, hay este trabajo, digamos, de rescate, de transcripción de obras, tiene muchísimo tiempo ya haciéndose. Pero este material en específico de Suavidad al Aire, en su gran mayoría era pues recién transcrito. Coño, ¿y cómo es el proceso de grabación con esa orquesta? No es como las producciones comunes más populares, ¿se graba todo el mundo a la misma vez o cómo es el proceso? Lo grabamos toda la orquesta al mismo tiempo, sí. Nos fuimos en Aguascalientes, aquí en México, fuimos a un monasterio y, no se le llama monasterio en realidad, en un seminario, nos dejaron el espacio ahí para grabar y grabábamos, como no era un estudio, a fin de cuentas tienes que estar cuidándote de los ruidos, tienes que estar, haciendo con todo esto, para que fuera pues una interpretación y un sonido muy real, o sea, que no estuviera tan intervenido. Que tuviéramos esta es la calidad que queríamos lograr, ¿no? Y super, que no fuera un sonido de estudio. Claro, y súper orgánico, me imagino que es súper difícil porque ahí el que mete la pata es como para atrás de nuevo todo el mundo. Es extremadamente difícil. Exacto. Coño. Tomas y justamente cuando quieres encontrar este silencio o esta paz, digo, también por eso lo hicimos en provincia, pero generalmente lo mejor es hacerlo en la madrugada, en la noche. Entonces, claro, lo que estás diciendo es más factible meter la pata a las 3 de la mañana cuando ya estás súper cansado. Claro. Y somos muchos, entonces evidentemente las posibilidades se multiplican. Coño. ¿Y cómo llegas a ese? O sea, ese es tu primer trabajo discográfico, pero ¿cómo llegas a ese proyecto tan grande y tan bonito, así de primer proyecto que tienes grabado como solista? Pues yo siempre estuve muy interesada en la música barroca. Y antes de ser cantante, antes y después a la par, yo hice la carrera de flauta de pico y mi maestro en la Escuela Nacional de Música en ese entonces, hoy Facultad de Música de la UNAM, fue Horacio Franco. Entonces, con él planeamos justamente el hacer un material
que rescatara justamente este material. Porque bueno, podríamos hacer, ya habíamos hecho de hecho, por ejemplo, alguna cantata de Vivaldi, música que ya está, que está ahí y que hace pues más gente, ¿no? Claro. Pero bueno, pues este era un material propio de aquí y ya que yo estaba, digamos, especializándome ya en esto, pues fue como anillo al dedo, ¿no? O sea, fue algo muy bueno. ¿Estudiaste la flauta piccolo, me dijiste? La flauta barroca, la flauta de La pico flauta que se llama. de pico, Flauta... barroca. Exacto. Esta flautita que tiene muy mala fama porque la tocan en las escuelas, una flautita de plástico muy... Ah, ya sí, ya sé exacto. cuál es. Pero bueno, es en realidad un instrumento hermoso, es un instrumento maravilloso del barroco. Entonces yo hice toda la carrera de flauta con Horacio, pero siempre me gustó cantar, siempre me gustó muchísimo cantar. Entonces en algún momento, vamos, yo siempre cantaba, pero no me lo tomaba como muy en serio, hasta que me lo tomé muy en serio y pues resultó que se convirtió en mi principal actividad. Profesión. ¿Y cómo empezaste en la música? ¿Hay músicos en la familia o cómo es que llegas ahí a la Escuela Nacional de Música? Vengo de una familia súper amante de la música, melómanos todos. Entonces mi papá siempre cantaba, mi mamá cantaba muy bonito. Y siempre nos pusieron a todos los hermanos y a mí, por fortuna, a estudiar desde muy pequeños. Coño, qué rico. Yo habré empezado a estudiar desde los 4 años, así, ¿Ya directo en escuela de música o como particular? No, estuve en otras academias, estuve con maestros particulares, no sé, a partir de los como 6 años estudié como 8 años de piano, pero siempre estuve vinculada con la música y con el baile. Estudié ballet desde pequeñita también. Entonces los papás estaban ahí como empujando hacia ese lugar, y cuando ya les dije que me iba a dedicar a eso se sorprendieron muchísimo. Y digo, ¿pero de qué se sorprenden? Si ustedes me pusieron. Si le están dando. Coño, entonces diste ballet clásico normal, tremendo ballet entrenamiento. Clásico. ¿Qué tiempo estuviste haciendo? Muchísimos años. Yo creo que habré bailado como pues unos 22 años. Mentira. Y di muchísimos años de clase también de clásico. Coño, qué rico. Sí, súper bueno. Oye, ¿y cómo te lleva cómo está el coronavirus por allá en general la población y la música y eso? ¿Cómo está? Porque aquí está bastante afectado. Sí, cómo no. Mira, pues está todo detenido en realidad. Los conciertos están parados. Hacemos de repente algunas cosas vía streaming, así. Yo he hecho ya algunas cosas. Evidentemente no es lo mismo y yo creo que todos nos morimos de ganas, pero pues todavía no es posible volver a escenarios y cuestiones así. Aquí se logró, descender un poco la curva, aplanar la curva, pero como estamos viendo así a nivel mundial, claro. Esto es una cuestión que retoma fuerza y que... ¿Y alguna ayuda? Entonces estamos todos en alerta aquí ¿Cómo? ¿Y alguna ayuda de parte del gobierno para los artistas y eso? Han habido iniciativas, han habido algunas iniciativas como para fomentar el hecho de que pues, los músicos sigamos haciendo, bastante buenas, pero pues yo creo que todavía insuficientes porque es que no estábamos preparados para algo así. Claro, entonces, claro. Y aunque bueno, es lindo, ya probamos a hacer cosas en video y todo esto, pero bueno, pues llega un momento que yo creo que también el formato se agota un poco. Claro. Y hay que empezar a explorar, a ver cómo vamos a retomar, cómo vamos a hacer música. Sí, es que el formato live en las redes sociales tiene una limitante tremenda, que es que no el disfrute de la música no es el mismo, y entonces... También al menos desde la perspectiva del beneficio del artista es diferente también. No es lo mismo tener a 100 personas sentados viéndote que pagaron una entrada a tener un stream que se te va la música por ahí. Es súper complicado. Pero al final hay que... Exactamente. Sí. Te pregunto porque aquí, desde que se trancó todo, se dijo que el gobierno iba a dar una ayuda como a los músicos, ¿sabes? Porque al final los músicos se afectan en un momento y no puedes trabajar en ningún lugar y no puedes hacer absolutamente nada. Y al final no ha pasado nada, o sea, está todo parado, y lo que más me molesta es ¿sabes? Que no se hace nada para salvar esta parte de la cultura. Por eso era que te preguntaba si había algún tipo de
de apoyo especialmente para los músicos para que sobrevivan, porque... Sí los hay, pero la verdad es que yo creo que hacen falta más. No sé, yo creo que se van a implementar o irán, ¿me entiendes? Saliendo nuevas cosas, pero en realidad de por sí es difícil. Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos tenido la fortuna que generalmente, tú sabes, los músicos tenemos que hacer muchas cosas. Sí. Yo siempre he dado conciertos, claro, pero también siempre he dado clases. Me gusta muchísimo la docencia, me encanta dar clases. Y yo pensaba que con toda esta modalidad iba a perder alumnos, y resulta que no, al contrario, se duplicaron. Se duplicaron, coño, entonces, qué bueno. ha sido buenísimo, la verdad, para mí, y ha sido muy bueno también descubrir que se puede utilizar este medio para Claro. dar muy buenas clases. Claro. Entonces, por fortuna no me quejo, he podido, digamos, seguir activa. Claro. He tenido espacios como para hacer este tipo de conciertos también así de manera live streaming, pero también será cuestión, yo creo que de ver qué alternativas, viene, o sea, claro. qué viene para el próximo año, cómo, repito, o sea, no tenemos ni la menor idea sí, exactamente. que es un se golpe hacía en ahora una mismo. situación así. Es un o golpe sea, estamos... Yo estaba viendo en Facebook uno de los conciertos que hiciste en vivo, en live stream, que es uno que dura como 15 minutos más o menos. Sí. Y ahí está de lo más chulo. Tienes tremenda voz, déjame decirte. Cantas, Gracias, pero fenomenal. Es como, coño. Y uno de los videos que más me gustó que te había puesto fue de la serie de videos que vi en YouTube. Es uno que tienes con un guitarrista. Que él se llama Carlos Iván Reyes, creo que es. Exacto. Con Carlos ya llevo un rato trabajando, trabajamos delicioso juntos. Yo creo que en realidad es lo que más hemos antes de esto, es con lo que más movíamos nosotros hoy. Teníamos un proyecto muy, muy padre, porque es súper dúctil. O sea, el dueto con una guitarra o sea, puedes hacer lo que quieras. O sea, podemos hacer desde Renacimiento hasta contemporáneo, que es lo que hacemos, ¿no? Incluso hasta música popular que nos encanta también hacer juntos. Sí. Y pasando justamente pues por todo el barroco. Entonces la verdad es que ahí en el canal de YouTube hay bastantes... Tengo todavía que subir muchísimo material con él, porque hemos hecho... Está súper bueno, me encantó la cantidad, sobre todo, bueno, porque yo soy guitarrista. Y el tipo toca muy bien, y la combinación de usted, de la voz, que uno pensaría que cuando tienes una presencia de una voz así tan fuerte, que a lo mejor se opacaría un poco la guitarra, pero suena fenomenal, suena súper lindo. Carlos es impresionante al respecto, o sea, desde que nos conocimos, o sea, era un como proyecto medio emergente. ¿Cómo sale ese proyecto? ¿Cómo te unes con él? Yo doy clases en una escuela aquí, superior de música, que se llama Olinjo Lisli. Y entonces yo le di clases a Carlos de música de cámara. Y entonces yo lo vi y dije, vaya buen tipo, ¿no? O sea, estudioso, hábil, ¿sabes? Echado para adelante. Echado para adelante. Muy, muy, muy bueno. De repente le decía, a ver, haz continuo. ¿Qué tan bueno eres haciendo como la práctica del continuo, ¿no? Porque eso es muy importante para... ¿Cuál es la práctica del continuo? Para tanto como para música barroca, por ejemplo, como para jazz, para muchísimas cosas, ¿no? Buenísimo. Entonces ya pasó, él terminó la carrera y para este proyecto emergente de repente dije, a ver, y le dije, a ver, Carlos, ¿harías esto? Sí, maestra, en ese entonces todavía me hablaba de usted y me decía maestra. Y entonces le dije, bueno, perfecto, a ver, vamos. De hecho, esa fue una de las condiciones para trabajar juntos. Le dije, ya no me digas maestra, ya no me hables de usted. Basta, no más, por favor. A mí y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar y ha sido estupendo, porque hemos podido montar absolutamente todo lo que queremos en cuanto a repertorio. O sea, él es buenísimo y justamente responde muy bien a mi sonoridad. O sea, sí. De verdad, estupendo. Empastamos muy bien y sin necesidad nunca, por ejemplo, como de, oye, hay que amplificar la guitarra porque suenas muy fuerte. Jamás en la vida, ¿no? O sea, de verdad es un trabajo de ensamble muy rico que hemos hecho juntos. ¿Y eso es un formato tradicional? O sea, que es usado en este tipo de música o es
sencillamente decidiste hacerlo así? ¿O es un formato, sabes, ya que se usa en Pues este es tipo un de formato música? que usamos, digamos, que lo tenemos y que está justamente es lo que tenemos, ¿no? La guitarra como tal, bueno, pues tú lo sabes, tú eres guitarrista, tiene una historia, ¿no? Entonces la guitarra clásica como la que generalmente usamos, pues es una guitarra moderna, Sí, eh, digo, podría decirte que también tiene un laúd o que tiene un, pero no. Sencillamente adecuamos el juego, por ejemplo, cuando tocamos música antigua, al instrumento que tenemos y sencillamente si retóricamente sabes lo que tienes que hacer, si estilísticamente sabes lo que tienes que hacer, lo puedes hacer en realidad ya, con cualquier cosa. con un buen instrumento y un buen instrumentista. Y un buen instrumentista, Ah, porque exactamente. A recientes fechas, en una gira que tuvimos, fuimos a un lugar muy lindo aquí en México que se llama Paracho, en donde se construyen muchísimas guitarras. Digamos que es el paraíso de las guitarras. Parachos se llama. Sí. Entonces, yo quería justamente comprarme una jarana y finalmente ¿Qué es lo esa hice. que me Y enseñaste él, ahorita? exacto. Y él se compró una guitarra de 10 cuerdas, justamente para hacer música, bueno, con más bajos, con más cuerpo, con más sonoridad, para hacer música barroca, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes cambiar o puedes probar juguetes. Como te digo, bueno, pues él no toca tiorba, no toca laúd, no toca instrumentos, pero puede perfectamente tocar los instrumentos que toca y estilísticamente adaptarlo a lo que hacemos, ¿no? También veo, lo que he visto, tienes muchas cosas con este formato pequeño. ¿Es una cuestión de gusto personal o es una cuestión de acomodo también a toda esta armadura que tendría que ser si tuvieras una orquesta atrás? Mira, digo, es emocionantísimo hacer música con orquesta grande, me encanta, lo he hecho. Eh, Ópera es lo que menos he hecho en realidad, no es el formato que más me haya llamado la atención eh, desde que empecé. Sí he hecho cosas con orquestas grandes y te digo, es, vamos, increíble y muy emocionante, pero la música de cámara siempre me ha fascinado, se me hace lo más hermoso, me encanta esta cuestión de intimidad, así, Sí, entre pocos instrumentos o incluso nada más con uno, y es en realidad donde yo me siento como pez en el agua, me encanta la música de cámara. eh, este dueto me fascina, vamos, hice muchísimo tiempo dueto con un arpista maravilloso aquí en México que desgraciadamente ya falleció, Ángel Padilla. Eh, y el otro formato que también manejo muchísimo es con clavecín, con instrumentos antiguos, o sea, con clavecín, violonchelo barroco, uno o dos violines barrocos. Y ese formato también es increíble. el clave sin ese es el que es el que me estaba tratando de explicar Maida ahora, que es el parecido al piano, pero cómo es la diferencia. Suena como si fueran cuerdas de. Exacto, o sea, mucha gente dice, es el antecedente del piano, pero en realidad no, o sea, son mecanismos totalmente distintos. El clavecín, las espinetas, los clavecines, su mecanismo es a base de pulsar una cuerda, ¿sí? Hay un plectro que toca una cuerda, Oh, entonces más bien parecería más un arpa, una un arpa, guitarra, una ¿sí? O sea, guitarra. hay que pulsar la cuerda. El piano, como sabes, pues Sí, es es golpe. un martinete que golpea la cuerda. Ah, ya. Entonces, son sonoridades pues totalmente distintas. Sí, cuando el clavecín cayó en desuso, inició, digamos, el fortepiano, que también el fortepiano tiene como una historia, y ya después del fortepiano nació el piano como conocemos hoy en día. Pero en realidad el clavecín y el piano tienen un mecanismo totalmente distinto. Bueno, distinto. Y el clavecín está vinculado directamente como a la música barroca, o no necesariamente, ¿sí? Sí, o sea, es el instrumento, digamos, por excelencia con el que se hacía continuos en el barroco, ¿sí? También estaba el órgano, por eso, o sea, la tiorba, la guitarra, etcétera. Pero el clavecín, digamos que es como el instrumento rey. Se utilizaba, por ejemplo, incluso con orquestas, tienes tu continuo con tu clavecín. Eh, También funge como instrumento solista, o sea, hay muchísimas obras para clavecín solo, por supuesto. Y sí, eso es
proveniente del barroco. Hay hoy en día compositores contemporáneos haciendo cosas para clavecín, para instrumentos antiguos, con un lenguaje, por ejemplo, contemporáneo. Contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, eso también te lo vas a encontrar. ¿Y qué tal con la música más tradicional de esta cultura de México, que es tan rica, que tienen tanta variedad y tanto arte, sobre todo en la que más o menos conozco, que es las artes plásticas y la arquitectura y demás? Es fascinante, un mundo lleno de una visualidad tan fuerte y tan llena de colores a la vez. ¿Qué tal con la música? ¿Hay algún tipo de rescate de la música, de esas culturas antiguas, pre los españoles viniendo aquí y acabando con esto? Sí, hay un trabajo de etnomusicología muy, muy, muy importante, digamos. Yo creo que de las cosas más importantes es que en muchos lugares la música se sigue haciendo. Se sigue haciendo. No es que, vamos, no es que se siga haciendo en formato, o bueno, vamos, como se hacía antes de la colonia, ¿no? Esto es, evidentemente, pues las culturas se mezclaron, se fusionaron, se asimilaron, o más bien fueron asimiladas. Sí. Entonces, ahí no te puedo decir en realidad que haya una continuidad o que haya una... Sí, hay mucha gente trabajando en el rescate de este tipo de fuentes, pero bueno, tampoco soy experta como para hablar mucho del tema. Lo que sí sobrevivió es música tradicional ya de la colonia, ¿sí? Yeah. Que se hace con instrumentos, como te decía, con esta jarana, sí, que es una jarana de Veracruz, pero que en realidad tiene el mismo sistema que una guitarra barroca. ¿De cuántas cuerdas tiene eso? Esto, mira, son 8 cuerdas. Y están como y dobles. En realidad se repiten, bueno, estas dos son, ahorita está desafinada, así que ni siquiera la voy a tocar. Y después tiene 3 pares de cuerdas que tienen la misma nota. Ya, sí, para como que suene, para que suene para que al haga unísono. mucho bullicio. Sí, al unísono. Y eso es instrumento tradicional, como tú me habías explicado. O sea, Ese es un instrumento tradicional, se usa para el son jarocho. Son jarocho. Exacto, si no consigues te voy a pasar Sí. muchas cosas para que escuches, porque es música maravillosa. El son jarocho tiene cosas increíbles. El son huasteco es de una riqueza impresionante. Es música, a fin de cuentas, ya producto de la conquista. O sea, sí es ya Pero una asimilación. ¿El son tiene algo que ver con son cubano o no tiene nada que ver absolutamente con el nombre o qué? Pues yo creo que el nombre, en realidad, ¿Y rítmicamente? No. Bueno, algún especialista te tendría que decir alguna vinculación, a lo mejor, ya muy profunda y muy... Ya, pero... Pero bueno, yo que bailo son, no se parece. Yo que bailo son cubano. Oye, ¿y qué es lo qué te gusta bailar a ti así, que amas del baile? ¿Todavía sigues con estilo ballet o qué música prefieres para bailar? No, hace mucho que yo ya no bailo ballet, sigo haciendo mucho ejercicio, sigo utilizando mucho todo lo que aprendí en el ballet, me encanta, pero no, en realidad lo que bailo actualmente, y cuando bailo me gusta mucho bailar son, justamente. Sí. Me gusta bailar mucho salsa, o me gusta bailar mucho casino. Sí. Vamos, amo ese tipo de música. ¿Y usted tienen en México algún tipo de música bailable? Así como, porque ahora mismo no me viene a la mente... Aquí en México se baila mucho la cumbia. La cumbia. Exacto. Entonces, como cada lugar que tiene así como su particularidad, en Colombia, cómo es la cumbia, etcétera. Bueno, pues aquí también tenemos... ¿De qué parte de México tú eres? Yo soy de aquí de la Ciudad de México. La ciudad. Tengo prácticamente toda mi familia es de Oaxaca. Eso siempre lo presumo, porque aunque no nací ahí, me siento oaxaqueña. Pero bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México. Ya, qué bien. Oye. Y aquí a los chilangos, a los capitalinos, digamos, nos gusta mucho la cumbia. La cumbia, ya. Oye. ¿Y qué proyectos tienes ahora entonces para el futuro de grabar? ¿Cómo es porque yo estaba revisando y vi que me imagino que sea súper complicado o sea, el proceso. Generalmente la música popular, cómo funciona es un álbum al año, más o menos es como se mueve en festivales y eso. ¿Cómo funciona
el mercado específico de esta música de cámara más clásica, cómo es que cómo es que se inserta en este mercado ahora mismo Mira, moderno. ya desde que en realidad los discos empezaron a caer en desuso como tal, y todas las plataformas digitales empezaron, ya está cambiando, ¿no? El juego. Yo justamente antes de todo esto tenía serios planes para grabar determinado material, pero bueno, evidentemente ahora ha tenido que ponerse en pausa. Sí. Generalmente, bueno, pues es igual grabar cierto material, subirlo ahora a las plataformas, incluso a veces hacerlos en CDs todavía, pero bueno, lo menos usado. Sigue siendo, yo creo que algo deseable. Yo en este momento como proyecto quisiera retomar evidentemente lo que dejé, pero bueno, pues todavía no están las condiciones como para pensar en cuándo podremos hacerlo, porque hace poco, por ejemplo, tuve que grabar algunas cosas, me pidieron grabar algunas cosas, fui a un estudio de grabación, vamos, con toda la precaución, viendo que verdaderamente se cumplieran todas las normas y todas estas cosas, pero en realidad yo creo que todavía estamos viendo que nos va a deparar, sobre todo el próximo año, ¿no? Este año yo no creo que... No, yo creo que el año que viene... pensar en nada. El año que viene, sobre todo aquí, para los músicos, va a estar fatal, porque eso mismo que tú dices de los discos, la venta, la ganancia de la industria musical aquí en Estados Unidos, según la Asociación de Grabaciones aquí americana, reporta que desde el 99 hasta ahora, ellos han perdido hasta el 2014 más de 3/4 de las ganancias que tenían. O sea, ellos ganaban 20 y pico de billones de dólares por la venta de discos generalmente, y cayó a menos de 10 billones, una cosa de esa. O sea que la repercusión que eso va a tener, independientemente de que ahora empezó el COVID y toda esta cosa, ya desde antes venía como un golpe súper fuerte, porque ahora hay que buscar una estrategia nueva de poder monetizar nuevamente al fanático, porque es que cayó en desuso totalmente, o sea, es verdaderamente difícil, o sea, sí, es como nada. Ya todo está... Y Exacto, ¿qué hacemos? Sí, pones la música y lo curioso es que en Spotify, aunque te escuchen, aunque incremente el consumo de música, no necesariamente incremente el dinero, porque como un único incremento el dinero es que se suscriban más gente a los planes y demás. Entonces, Spotify ha facilitado, Spotify y las plataformas estas de Apple y no sé qué, han facilitado tanto el consumo que el consumo se ha devaluado. Entonces la estrategia tiene que ser como, de alguna manera, monetizar, no sé. Lo que un artista gana en Spotify, en Apple Music, en estas cosas, o sea, por su música es verdaderamente ridículo. O sea, no... Sí, o sea, sí. Y tú sabes que Spotify... No es por ahí. Y tú sabes que Spotify estaba tratando de pagar menos. Fue incluso a la corte aquí con el gobierno para pagar menos. Porque habían puesto como una demanda para que pagaran más, ¿no? Los compositores y eso. Y los tipos dicen que no, que tenían que pagar menos, y se formó tremendo enredo porque ellos estaban gastando más de 600 millones de dólares comprando podcasts y esas cosas, y se declaraban en pérdida. Entonces, como un engaño total, una marginalización total a la música, y realmente no se ha visto, pero yo creo que ya a partir de estos años esto ha sido una tormenta perfecta para ellos, sí, la desarticulación completa del sistema. O sea, la música clásica en realidad depende muy poco yo creo que de los discos, o sea, del material grabado. O sea, en realidad nuestro foco pues son los conciertos, es la música en vivo, es vender tu trabajo, que la gente lo escuche y que lo disfrute. Y bueno, pues ahora claro, es esperar, ¿no? Pero ha habido tremendo incremento también en la escucha de los jóvenes escuchando música clásica y demás. O sea, yo estaba viendo unas estadísticas hace poco y ha incrementado cantidad. O sea, que con suerte esta dualidad de que ustedes realmente no dependen tanto de los streams, y con mucha gente joven también interesada en la música clásica, a lo mejor hay un renacer ahí. Tienen, claro. Ojalá. Claro, porque ojalá es que esperemos. está fuerte. Oye, y cuéntame cómo llegas a ser profesora de esta universidad, y qué es lo que impartes ahí directamente. Yo en esta escuela doy
ensambles vocales y doy música de cámara. Y ahorita seguimos en formato en línea también. Está siendo un reto verdaderamente dar estas... Porque justamente necesitamos de ensambles. Entonces, bueno, pues estamos trabajando otro tipo de cosas. Cómo acercarte a las obras, vamos, cómo entender la retórica de las mismas, por qué puedo hacerlo de esta manera y por qué no debiera hacerlo de esta manera, porque es... Y sí hacemos ciertas cosas prácticas, pero bueno, hasta donde el formato lo permite, ¿no? Claro, o sea, no es un sustituto para nada de la clase presencial como tal, ¿no? No es un sustituto, pero bueno, yo creo que está sirviendo. A mí me parece que es algo bueno y también me parece estupendo, bueno, el hecho de sí respetar estos semáforos y no pretender, digamos, decir, no, o sea, ya... Claro. Vamos a hacerlo, ¿no? O sea, recuperemos lo presencial. Yo en realidad estoy muy en pro de tener paciencia, de no pelear con esta situación, porque además no hay nada que pelear, o sea, así son las cosas. Claro. Y no puedes como tratar de, ¿sabes?, de ser el vivo y jugar y... No, y tiene consecuencias reales y consecuencias Exacto. Aquí mismo en Estados. Y a mí me parece una gran enseñanza también que nos paren un poco, o sea, parar un poco y decir, a ver de qué va. También lo otro es que, sobre todo para uno, replantearse la perspectiva económica desde la perspectiva del artista, porque aquí te pararon todo y ya. O sea, independientemente de cada razón específica de cada estado, se paró todo y al final ya el papel del músico en la sociedad también tiene que ir variando, porque necesariamente también esto es un caso muy particular, ¿no?, de una pandemia. Pero es lo primero que se va, una de las primeras cosas también que se va de funcionalidad cuando pasa algo en la sociedad, ¿sabes? Porque también la gente tiene que guardar su billete. Oye. Exacto. Y se da algo de qué tal la postura de las universidades, los programas de música, con la música autóctona de México, en cuestión de las más populares y más modernas y las precolombinas. Se dan programas de música, se enseña no solamente en historia a lo mejor, sino como música directamente. Sí, sobre todo, bueno, en la UNAM, en la Facultad de Música de la UNAM, hay una vertiente que es netamente etnomusicología, ¿no? O sea, es, por ejemplo, bueno, pues dedicarse completamente a eso, ¿no? Pero es una perspectiva solamente sí, de estudio. Dime. Pero desde una perspectiva solamente, desde una perspectiva solamente de estudios, ¿no? Como de estudiarlo como un pasado, pero no de como instrumentistas o como... Mayoritariamente como estudio, sí. Sobre todo, digo, en cuanto a lo exactamente, ¿no? O sea, antes de la colonia. Evidentemente muestras prácticas, o sea, se puede, pero no es lo que más abunda. Yeah. Pero bueno, la carrera está... No todas las universidades de música tienen, pero bueno, pues hay gente muy seria trabajando, sí, en eso, ¿no? ¿Y qué más me decías de música contemporánea, música nueva? Sí, ¿Cómo? sí, porque a ver, el problema en las escuelas en Cuba, por ejemplo, es que no se enseña nada tradicional. O sea, nada actual, no tradicional, perdón, nada actual como no se enseña el son, no se enseña la timba o la salsa, lo que sea, se enseña repertorio clásico totalmente. Y después eso, la música comercial o más moderna se aprende en la calle. No sé si será así mismo. Sí. Aquí ya está viendo muchas escuelas que como que vieron y dijeron, no, ¿sabes qué? Esto se tiene que capitalizar, entonces vamos a empezar a capitalizarlo. Y entonces ya hay bastantes, pero no, si acaso un par que ya tengan como ¿sabes? Un poco más marcado esta línea. Pero digamos que hay muchas academias haciéndolo, ¿sí? Academias que de repente se vinculan con escuelas, por ejemplo, como Berkeley, que es importante en música más popular. Sí. Pero, por ejemplo, de esta misma escuela en donde yo estoy, la Olinjo Listli, que pertenece al gobierno de la Ciudad de México,
se hizo una, digamos, una línea totalmente aparte, y es un edificio también que está en otro lugar, etcétera, que se llama la Escuela del Mariachi. O sea, y es netamente, o sea, exclusivamente para formar gente que va a tocar en un mariachi. Entonces, Coño, bueno, pues... eso es súper positivo, ¿eh? A eso mismo me refería, porque ahora mismo eso es un movimiento vivo, una representación súper fuerte de la cultura, de la música mexicana también, que está en todo el mundo. El mariachi está regado en todo el mundo. Cuando, o sea, una vez, a mi mamá le encantan los mariachis. Cuando yo llegué, la primera vez que regresé a Cuba, ella alquiló uno, tremenda pena, porque, o sea, cuando uno es joven, uno le da vergüenza a todo y no sé qué. Y cuando regresé a Cuba, lo primero que me hizo fue que, llegando a la casa, alquiló un grupo de mariachi, porque en Cuba le encanta el mariachi a la gente. Le encanta, y unas igual de las figuras, de los íconos de la música popular mexicana, Juan Gabriel, también le encanta muchísimo a la gente en Cuba. Totalmente. De hecho, en Latinoamérica, yo siempre que voy, siempre me lo... Conocen a José Alfredo Jiménez, conocen a Juan Gabriel, les encanta, el mariachi les gusta, así como a mí me gusta Habana de Primera. Ah, Habana de Primera. Y demás. Uf. Pero ya ese está más fuertecito, ya eso es timba, ya casi. Bueno, no, casi no es timba. Yo soy timbera, me encanta la timba. ¿Has ido a Cuba? Sí, tú fuiste a Cuba porque conociste a... Muchísimas veces. ¿Sí? A Cuba he ido yo creo que como unas 10 veces ya. Mentira. ¿Y cómo surge el primer vínculo con Cuba? El primer vínculo con Cuba fue a través de amigos budistas, justamente. ¿Practicas budismo? ¿Cómo? ¿Practicas budismo tú? ¿Sí? Sí. Igual Exactamente. El camino del diamante. Exactamente, coño, qué bueno. Sí. Entonces fui a un curso que iba a dar justamente un amigo aquí de México que iba a ser en La Habana. Entonces me dijo, ven, ¿quieres venir? Y dije, sí. Yo iba y el curso me interesaba y sí quería, pero en realidad me moría de ganas de conocer. Yo siempre quise conocer Cuba. Amo la música, vamos, amo a José Martí. O sea, tenía como mucha expectativa. Todas se cumplieron, todas fueron superadas incluso. Sobre todo por la gente, porque la gente que conocí fue gente hermosísima, entrañable, que siguen siendo mis amigos, que nos seguimos queriendo y vinculando por fortuna. Y esa fue la primera vez que fui. Y he ido a todo, he ido desde retiros, he ido a ¿cómo se llama? He ido a bailar, he ido a descansar. Siempre has ido a la... Pero sobre todo a visitar amigos. ¿Has ido ¿A qué parte has ido? ¿A La Habana solamente o has ido a provincia? No, conozco a Habana, fui a Santiago, a Cienfuegos, Trinidad, fui en carretera, digamos, de La Habana a Santiago, entonces fuimos qué rico. Parando en pueblitos así, increíble, puebleando como decimos acá. Qué rico. Y Varadero, por supuesto. Varadero, por supuesto, que hay que ir obligado. Me faltan los Cayos. Eso no conozco, eso muero de ganas también. No, yo no los conozco tampoco. Estamos igual. En el tiempo que estaba en Cuba. De hecho, yo no he ido a la tierra caliente de Cuba, que es Santiago de Cuba, donde nació el son. Yo no he ido allá todavía. Ricky, es una maravilla. Yo fui para el carnaval. Sí, para el carnaval, mira para allá. No. Porque cuando uno está también en Cuba es muy difícil, ¿sabes? Hacer esos viajes, todo, costeártelo tú. Es imposible. Es muy difícil, sí. Entonces hay una pila de cosas también que uno... Al final Cuba yo no terminé de conocerla. Yo creo que yo no pasé de Cienfuegos para allá. Pero bueno, al final es lo que es. Culturalmente es súper súper linda. Hay una orquesta, no sé si la pudiste, si la viste cuando fuiste, es la Camerata Romeo, creo que se llama. He oído de ella. E incluso fíjate que en los últimos viajes lo que traté de hacer fue, ¿cómo se llama? Buscar conciertos allá, o sea, hacer conciertos allá. Y empecé a entrar en tratos justamente con la gente de música antigua de la isla, que hay bastante, hay un buen movimiento. Y bueno, pues nos agarró todo esto, entonces no podemos viajar ahorita, no podemos hacer gran cosa, entonces todo está en pausa, pero yo espero que
que en algún momento eventualmente se pueda y me encantaría, o sea, decirte, Ricky, voy a hacer 3 conciertos allá. No, nosotros tenemos ahí a Fran Fernández, que pianista, que el tipo, yo vi un concierto en vivo cuando estaba en Cuba, cuando viví en Cuba, en el 2010 por ahí más o menos, y me quedé como volado. Un genio totalmente, no sé realmente qué periodo pertenecía a la música, pero era música clásica. Y Hay gente maravillosa, hay músicos estupendos, guitarristas fenomenales, fenomenales. le mostró un Leo Brauer que en escritura, en composición, en todo eso es como, ¿de dónde salió ese tipo? Que es un super genio. ¿No? Y pues que todos los guitarristas en todo el mundo le deben Sí, tienen que mirarlo y terminar con él. Oye. Sí. Y bueno, nada, mija, un placer que hayas conversado conmigo. Te quiero preguntar por último, el disco Gardellino. El Gardelino. El Gardelino. Este disco sí que fue mi primera incursión en el hecho de grabar. Espérate, pero este sale antes de primero, de tuyo, del Suavidad Es al Aire. anterior. Es Exacto. anterior. Era un disco justamente de mi maestro, Sí. de Horacio, haciendo cuestiones de flauta él, y dijo, vamos a grabar un motete de Vivaldi. Sí. Yo soy adoradora de Vivaldi. Vivaldi es así como lo amo. Entonces me dijo, vamos a hacer un motete de Vivaldi, y fue pues una participación increíble, la verdad me fascinó hacerlo. Estaba yo de verdad en pañales, o sea, estaba yo apenas. Y ese igual así, fue entre toda la orquesta a la misma vez y cantando en directo ahí. Sí, fue todos juntos. Wow. Sí. ¿Qué tiempo te toma a ti prepararte para un...? Porque son grandes los discos que yo vi ahí, tienen cantidad de temas. Sí, pues en realidad digo, estudiar, puedes tardarte, no sé, 2-3 meses estudiando obras que queden como tú quieres que queden, ¿me entiendes? Y bueno, ya a la hora de grabar es lo que te digo, es el proceso que toque, ¿no? O sea, qué tan fácil sea la grabación. Hubo una vez en la que no podíamos encontrar dónde había un ruidito que se metía y no podíamos grabar. Y resulta que había un grillo. O sea, en una silla, en algún lugar, así en el metidito, sí. Y se metía ese ruidito del grillo, ¿no? Entonces, el pobre grillo que quería cantar y ustedes no lo dejaban. Exactamente. Él estaba haciendo su aporte ahí, coño, no lo dejaron grabar. Oye, Eugenia, un placer tremendo, mija, que hayas conversado conmigo. Igualmente, Ricky, qué lindo, gracias. Ojalá en un futuro pronto pueda abrirse todo nuevamente y que comiences tus proyectos, y ojalá algún día también estés por aquí arriba por New York, New Jersey. Y así me encantaría. Me encantaría, eso sería de verdad increíble. Tengo contactos, tengo posibilidades. Esperemos que esta pandemia se acabe pronto, que este virus se extinga pronto y bueno. Ojalá, ya sabes que nos tienes por aquí, cerca de la Gran Manzana, así que cualquier cosa que te haga falta, puedes venir para acá. Eventualmente nos vamos a ver por allá, por acá. Claro que sí. Oye, un placer. Mil gracias por la invitación. No, gracias a ti. Un placer, nos vemos. Eugenia, para ustedes. Hasta luego.